Estos tres tipos de circuitos eléctricos, son los siguientes. Son los siguientes. Dos puntos de aparte. Circuitos en serie. Circuitos en serie. Punto de aparte. Circuitos en paralelo. Circuitos en paralelo. Punto y aparte. Circuitos en serie paralelo. Circuitos en serie paralelo. Entre paréntesis, mixto. Punto y aparte. Circuito en serie, dos puntos. Dos puntos de aparte. En la conexión en serie, en la conexión en serie, en la conexión en serie de varias resistencias, en la conexión en serie de varias resistencias, coma, la corriente no puede seguir, la corriente no puede seguir la corriente no puede seguir más que un solo camino. Más que un solo camino. Voy a repetir. Circuito en serie. En la conexión en serie de varias resistencias, la corriente no puede seguir más que un solo camino.
Vamos a realizar nuestro circuito en serie. Este va a ser nuestro circuito en serie donde tenemos nosotros positivo y negativo. Y va a fluir solo para un lado nuestra corriente. Quiere decir que va a tener solo un camino. Si nosotros venimos acá, nuestra corriente va a tener solo un proceso, solo va a tener una dirección. Entonces, si nosotros pues conectamos algún tipo de bombilla, va a tener solo una posición. Dibujen este diagrama del circuito en serie, por favor. Bueno, en la pantalla pueden observar ustedes el esquema o el dibujo esquemático y lo que es el proceso de ya un circuito. Acá estas dos bombillas van a tener o van a ser nuestra resistencia. Entonces, si tenemos la batería acá, acá viene lo que es positivo, va a tener positivo para acá, positivo, positivo. Y a esta bombilla lo vamos a conectar donde está el positivo. Luego acá vamos a tomar la otra línea que es del negativo de la bombilla y lo corremos para el positivo de la otra bombilla. Y luego del negativo para lo que es la batería. Esto es para que cierre el circuito. Pero tenemos que tener presente lo siguiente. En el circuito en serie, si se nos quema una bombilla, corta el circuito y ya no deja pasar la corriente. Entonces, esta ya no encendería cuando tenemos un circuito en serie. Vuelvo a repetir. En el circuito en serie fluye la corriente solo para un sentido.
Si hay alguna interrupción porque alguna bombilla se queme, las demás no van a funcionar. Ustedes los han visto en las luces de Navidad, que cuando hay una bombilla que se queme o que se desconecte, todo el proceso de ese circuito pues se apaga. Vamos a preguntarle a Rudy Pérez. Rudy Pérez, ¿qué pasaría si no tuviéramos solo dos bombillas, sino tuviéramos unas 10 bombillas? ¿Todas iluminan de la misma manera o cambia la intensidad de la iluminación? Todas iluminarían de la misma manera, profe. De acuerdo, vamos a preguntarle a Hugo Medina. Si tuviéramos, la misma pregunta, si tuviéramos 10 bombillas en un circuito en serie, ¿todas se encienden de la misma manera o cambian su intensidad? Yo digo que no cambiaría, profe, porque si se quema ahí sí ya cambia, ya no entienden las demás, pero sí todas se encenderían. De acuerdo, gracias por su opinión. Matías, la misma pregunta. Si tuviéramos 10 bombillas en serie, ¿todas tienen la misma iluminación o cambia su intensidad? Pues yo digo que tal vez bajaría un poco la intensidad por la cantidad de bombillas. Gracias. Bueno, jóvenes, entonces tenemos que tener presente lo siguiente. En un circuito en serie, mientras más resistencias tengamos o más bombillas tengamos, esto va a debilitar el voltaje de todo el circuito. Quiere decir que si tenemos 12 voltios en la batería, pero la primera bombilla nos consume 4, ya solo vamos a tener 8. Si la siguiente nos consume 2, ya solo vamos a tener 6. Si la siguiente bombilla nos consume 1, ya solo vamos a tener 5. Entonces, en un circuito en serie tenemos que tener presente que la corriente fluye solo para un lado, que el voltaje va a variar dependiendo cuántas cargas o cuántas resistencias vamos a tener en ese circuito cuando es en serie. Entonces, podemos tener 10 bombillas, pero dependiendo cada bombilla de cuántos voltios sea o cuántos voltios consuma, vamos a tener que las últimas bombillas van a iluminar muy poco porque están en serie. Entonces, acá entramos a ver otro factor cuando hablamos de circuitos en serie, en paralelo y serie paralelo, o que es el mixto. Entonces, tienen que tener presente ustedes que en un circuito en serie fluye la corriente solo para un lado, las resistencias o las cargas que tiene el circuito van a debilitar el voltaje en cada uno. Y si alguna interrupción, alguna resistencia, pues se quemara, una bombilla se quema, ya no va a fluir el circuito porque se interrumpe. Esto es cuando es un circuito en serie. Bueno, pues entonces, por favor, grafiquen, dibujen el esquema del circuito en serie. Por favor, tanto el de que está del lado derecho como el que está en donde están las bombillas, que son las resistencias. Es la misma que tenía anteriormente, ¿va? Sí, ahorita se los voy a colocar nuevamente. Ahí está. Usted que está ahí en su casa puede usar regla, puede usar para que quede así bien bonito el esquema, ¿verdad? Está la tarjeta de crédito, de ahorro.
Lo puedo usar como regla. ¿Ya estamos? Todavía no. Ya. Bueno, solo su compañero creo que tuvo problemas, por eso me está escribiendo. Bueno, ya estamos. Entonces, sí comprendieron que en el circuito en serie fluye solo para un lado, dependiendo las cargas o las resistencias que se tienen en un circuito, va a variar la intensidad o el voltaje en cada uno. Y si desconectamos una resistencia o se quema una resistencia, el resto del circuito deja de funcionar porque interrumpe el cierre del circuito. Vamos a adelantarnos un poquito, pero cuando es un circuito cerrado es porque el circuito pues termina toda su conexión. Y cuando es un circuito abierto, porque hay algo que está interrumpiendo el paso de la corriente o el flujo de ese circuito. Bueno, ya que ya vimos el proceso del circuito, vamos a tener un ejemplo. Vamos a poner nuestra fuente de 12 voltios. 12 voltios. Y vamos a poner en resistencia 3 ohmios. Vamos a resolverlo así despacio. Copien por favor el diagrama o el esquema. 12 voltios en la fuente y 3 ohmios en la resistencia. Este va a fluir para acá. ¿Ya estamos? Ya. Punto y aparte, en el circuito en serie, en el circuito en serie, en el circuito en serie de la figura coma, se ha conectado una resistencia, se ha conectado una resistencia
de 3 ohmios a una batería de 3 ohmios a una batería de 12 voltios. De 12 voltios. Punto y aparte. Para hallar la corriente que atraviesa la resistencia, para hallar la corriente que atraviesa la resistencia, para hallar la corriente que atraviesa la resistencia, coma, se utiliza la fórmula de la ley de Ohm. ¿Qué dice? De la ley de Ohm. ¿Qué dice? Dos puntos y aparte. Tenemos voltaje, tenemos resistencia, lo que nos falta corriente. Corriente dice que es igual a voltaje dividido resistencia. Trasladándolo acá, tenemos 12 voltios y tenemos 3 ohmios. ¿Cuál es nuestra respuesta entonces? 4 amperios. 4 amperios. Exacto. Entonces acá en nuestro circuito va a ser 4 amperios. Este es en nuestro circuito en serie. Copien, por favor. Ya con el resultado y la fórmula. Ya, teacher. Cópienlo, cópienlo. Está fácil, ¿no? Sí. ¿Ya lo copiaron todos? Ya. Selvin, ¿todo bien? Sí, teacher. Abner está por acá. Sí, profe. Fíjese que usted también me aparece en fin de semana. No sé por qué. Usted está de diario, ¿verdad? Abner. Yo sí. Yo sí. Ah, de acuerdo. Oh, Vamos a hacer la observación porque me aparece en listado de fin de semana también. Bueno, ya que está todo fácil, facilito, facilito. Vamos a borrar acá.
Vamos a colocar acá, vamos a cambiar este, mejor acá, uno arriba y uno abajo. 2 ohmios. 4 ohmios. Bueno, jóvenes, entonces acá tenemos nuestro circuito en serie, pero con dos resistencias. Dice que la resistencia 1 es de 2 ohmios y la resistencia 2 es de 4 ohmios. Entonces vamos a verificar cuál es la corriente que fluye en este circuito. Como está fácil, resuélvanlo pues. Profe, y ahí como están los 12 voltios, ahí lo hacemos todavía, ¿va? Así como está. Así, 12 voltios. Encontremos la corriente entonces. Profe, el primero digamos que es 6 ohmios. 6 amperios. Acá tenemos 12 voltios, en la primera resistencia 2 ohmios y en la segunda